La última ocasión, hermanos, vimos del versículo 3 y hasta el versículo 8 cómo el apóstol Pablo les comunica a los colosenses esa acción de gracias que junto con Timoteo daban al Señor por la obra que Dios estaba haciendo en ellos, por ese fruto del evangelio en sus corazones. Recuerdan, hermanos, que se estaba manifestando en fe, en amor y en esperanza. Versículos del 3 al 5. Colosenses 1, del 3 al 5. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Pablo y Timoteo oyeron por medio de Epafras de la fe que tenían estos hermanos colosenses, de la firmeza que tenían en el Evangelio, a pesar de esa falsa enseñanza que se había metido en la iglesia. Ellos habían permanecido firmes en la fe, firmes en el Evangelio. Y Pablo y Timoteo, hermanos, estaban gozosos de escuchar este informe de Epafras acerca de esta iglesia. Colosenses 2, versículo 5, dice Pablo aquí: porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Así que esta iglesia, hermanos, estaba caracterizada por estas virtudes, por su fe firme, pero también, hermanos, por su amor, por el amor que mostraban los unos a los otros. Ese amor, hermanos, que constantemente vemos en la Escritura como la principal evidencia de que alguien ha nacido de nuevo. El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Y luego nosotros vimos en Primera de Juan capítulo 3, que dice el apóstol Juan: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Y más adelante en ese mismo capítulo 3 dice Juan: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Y luego en el capítulo 4 Juan es más contundente y le dice a la iglesia: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Así que los colosenses, hermanos, estaban demostrando la evidencia de que Dios había obrado en sus corazones y estaban amándose los unos a los otros como el Señor Jesucristo mandó, y como en el Nuevo Testamento vemos constantemente, hermanos, que el Señor manda a la iglesia a que manifestemos un amor los unos a los otros. Y junto con la fe y el amor estaba también, hermanos, el fruto de la esperanza. Vimos en el versículo 5 que los colosenses descansaban en esa esperanza que está ya guardada en los cielos para los santos. Esa esperanza que, decíamos, ya se ha inaugurado en nuestra unión con Cristo, pero que sigue siendo una esperanza por consumar y que se consumará cuando nuestro Señor Jesucristo regrese por su iglesia. Ya estamos seguros en Cristo, ya es segura esa esperanza viva, como la llama el apóstol Pedro, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, pero debemos esperar, hermanos, a su manifestación en el tiempo
postrero, en aquel día glorioso cuando el Señor venga por nosotros y estemos para siempre con Él en esos cielos nuevos, en esa tierra nueva donde mora la justicia. Colosenses 1:6, ahí vimos, hermanos, que el Evangelio en la ciudad de Colosas estaba obrando de forma extensiva y de forma intensiva. El Evangelio de forma extensiva, hermanos, había llegado a esta ciudad de Colosas, estaba dando fruto salvífico y estaba creciendo en el mundo, como dice en el versículo 6. Se estaba extendiendo el Evangelio a los gentiles. E intensivamente el Evangelio había llegado a nuestros hermanos colosenses por medio de Epafras, estaba dando fruto santificante y estaba creciendo en sus corazones, en sus vidas. Y decíamos que estas tres virtudes, fe, amor y esperanza, son dones de la gracia de Dios, hermanos. El Señor los da en su gracia a su iglesia, pero son frutos que proceden del Evangelio. Veíamos que en el versículo 5, hermanos, que Pablo dice que la causa de esto que estaban manifestando nuestros hermanos colosenses, la causa de su fe, la causa de su amor, la causa de su esperanza, era el Evangelio. El Evangelio. Así que estas virtudes, hermanos, debemos buscarlas constantemente mediante la meditación y contemplación continua del Evangelio, tanto en la iglesia como en nuestros devocionales familiares y personales. Y ahora llegamos a los versículos del 9 al 14, esto que leímos al principio, y vemos aquí, hermanos, en estos versículos, que Pablo y Timoteo oraban continuamente para que los colosenses fueran llenos del conocimiento de la voluntad de Dios con un propósito: vivir agradándole en todo. Versículo 9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. ¿A qué se refiere aquí Pablo, hermanos, cuando dice desde el día que lo oímos? Se refiere a ese fruto del Evangelio, a ese amor, a esa fe, a esa esperanza que ellos estaban dando gracias a Dios por lo que Dios estaba haciendo en ellos. Y ahora dice Pablo, por lo cual nosotros, desde el día que lo oímos, desde el día que oímos estas cosas, esta obra que el Señor está haciendo en ustedes, no cesamos de orar por vosotros. Pablo y Timoteo oraban, hermanos, para que los colosenses siguieran creciendo en su santificación, para que esos frutos espirituales que procedían del Evangelio siguieran aumentando en ellos. Y en primer lugar, esa oración, lo primero que contenía, vemos ahí en el versículo 9, dice que fueran llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Hermanos, aquí la voluntad de Dios, aquí se refiere a su voluntad decretante. Aquí se refiere, hermanos, al plan eterno redentor en Cristo, es decir, al Evangelio. Todo el contexto, hermanos, de esta acción de gracias y de esta salutación gira en torno al Evangelio. Entonces, aquí, hermanos, el conocimiento de su voluntad se refiere a conocer lo que Dios ha hecho por medio de Cristo. Que sean llenos del Evangelio, que sean llenos de lo que Cristo ha hecho a favor de ellos. Y Pablo y Timoteo oraban, hermanos, para que ellos siguieran creciendo en ese conocimiento del Evangelio y continuaran dando ese fruto santificante en sus vidas. Pero Pablo añade, hermanos, que ese conocimiento del Evangelio, dice, sea
en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y estas dos palabras, sabiduría e inteligencia, son sumamente interesantes, hermanos. Estas dos palabras aparecen a menudo juntas, tanto en el judaísmo como en la filosofía griega, y tienen un significado cuando aparecen juntas. Y ese significado es este: la capacidad de discernir, la verdad y de tomar buenas decisiones basadas en esa verdad. Entonces, Pablo y Timoteo oraban pidiendo que estos colosenses fueran llenos del Evangelio y que el Espíritu Santo les diera la capacidad de discernir y de tomar buenas decisiones con base en el Evangelio para vivir como es digno del Señor. Esa era la oración de Pablo y Timoteo por los colosenses, que fueran llenos del Evangelio y que el Espíritu Santo les diera la capacidad de discernir y de tomar buenas decisiones con base en el Evangelio, con el fin de vivir como es digno del Señor. Y esto lo vamos a ir desarrollando ahorita, hermanos. Así como vimos en la acción de gracias de Pablo por los colosenses, que el Evangelio era la fuente, era la raíz que llevaba a producir esos frutos de amor, fe y esperanza. Así también, hermanos, el Evangelio que nos muestra la obra y la persona de nuestro Señor Jesucristo es la fuente de toda sabiduría e inteligencia espiritual que nos lleva a vivir en piedad, como es digno del Señor. Dice en Colosenses 2, versículo 3, que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Entonces, hermanos, es el Evangelio que nos muestra a Cristo, en quienes están todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Es el Evangelio que nos muestra a este Cristo, la fuente de toda sabiduría e inteligencia espiritual. Hermanos, aquí vemos el alcance que tiene el Evangelio. El Evangelio es el que nos lleva a producir fruto. Es la raíz de nuestra madurez espiritual, de nuestro crecimiento espiritual. Pero es también el Evangelio el que nos lleva a discernir, el que nos lleva a actuar, a vivir en sabiduría e inteligencia espiritual. Por eso decíamos la última ocasión que el Evangelio no es solo la iniciación a la vida cristiana, como algunos dicen, que el Evangelio no es el ABC para después pasar a doctrinas más importantes, más grandes. Hermanos, el Evangelio es la fuente de nuestra santificación diaria. Es la fuente de nuestra madurez espiritual. Y hermanos, el Evangelio es la doctrina más grande y más sólida que encontramos en las Escrituras. Porque en el Evangelio, hermanos, el Evangelio es el ápice donde intersectan todas las doctrinas de la Escritura. Así que el Evangelio es la doctrina más importante, hermanos, más esencial, más grande. Y como dice un predicador, el hermano Paul Washer, podemos pasar todos los días de nuestra vida contemplando el Evangelio, estudiando el Evangelio, y no alcanzaremos a entender toda la gloria y todo el alcance de esta doctrina. Y esta primera petición de Pablo y de Timoteo, hermanos, también es un correctivo para nosotros en la forma en que muchas veces oramos.
A veces sin darnos cuenta, podemos querer estar discerniendo de una manera mística la voluntad de Dios. A veces sin darnos cuenta, hermanos, podemos estar queriendo tomar decisiones prácticas basadas en una situación o en una respuesta subjetiva de parte de Dios. Por ejemplo, ¿debo aceptar ese trabajo? ¿Debo enviar a mis hijos a una escuela? Y a veces, hermanos, ponemos vellones, pedimos señales, esperamos sentir una sensación de paz y nos olvidamos, hermanos, de la clara voluntad revelada de Dios. Y qué peligroso es tomar decisiones basadas en sentimientos, en situaciones subjetivas, porque podemos terminar zarandeados y terminar zarandeando también a nuestra familia por tomar decisiones equivocadas. Pero la oración de Pablo y de Timoteo aquí, hermanos, por los colosenses, nos enseña que debemos estar constantemente contemplando el Evangelio, contemplando la Escritura, y entonces tener por medio del Espíritu Santo la capacidad de discernir y de tomar decisiones sabias basadas en la Escritura, basadas en el Evangelio. Y es entonces cuando puedo decir, claro, mi prioridad es el avance del reino. Mi prioridad es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y entonces puedo tomar buenas decisiones basadas en esa prioridad. La gloria de Dios, la extensión de su reino, la iglesia, mi vida espiritual, la vida espiritual de mis hijos, su salvación. Y volviendo al ejemplo, entonces, ¿debo aceptar ese trabajo que me impide reunirme en el día del Señor? En el día donde recibo del Espíritu la palabra que edifica mi vida, la palabra que me hace sabio, que me hace madurar espiritualmente. ¿Debo aceptarlo aunque me impida guardar el cuarto mandamiento? Pero a veces decimos, es que el Señor abrió la puerta. Es que tengo paz en mi corazón. Es que siento que es del Señor. Y nuevamente, hermanos, dejamos al lado lo que la voluntad revelada de Dios nos dice con claridad. De ahí, hermanos, la petición del apóstol Pablo y de Timoteo por los colosenses, que sean llenos del Evangelio, que sean llenos de la Escritura y que sean llenos en toda sabiduría e inteligencia espiritual, es decir, que sean llenos para que puedan tomar decisiones sabias basadas en la Escritura, para que el Espíritu Santo nos dé la capacidad de discernir y de tomar decisiones que agraden al Señor, para poder vivir como es digno de Él. Y todo está aquí, hermanos, todo está aquí. Permítanme citar la confesión de fe. En el capítulo 1, en el párrafo 6, dice nuestra confesión de fe, en el capítulo que habla de las Sagradas Escrituras, dice: todo el consejo de Dios, tocante a todas las cosas necesarias para su propia gloria, la salvación del hombre, la fe y la vida, está expresamente expuesto o necesariamente contenido en las Sagradas Escrituras. Ya sea de manera explícita o de manera implícita, de donde podemos deducir por buena y necesaria consecuencia, pero todo está aquí, hermanos. Ese era el deseo de Pablo y de Timoteo, que estos hermanos colosenses estuvieran llenos de la palabra, llenos del Evangelio, y que esto los llevara a vivir como es digno del Señor. Miren, ahí está el objetivo, hermanos.
¿Cuál era el objetivo de pedir que los colosenses fueran llenos del Evangelio en toda sabiduría e inteligencia espiritual? Versículo 10, para que andéis como es digno del Señor. Y esta palabra andar, caminar de este versículo 10, esta palabra es un eco del Antiguo Testamento, de cómo el Antiguo Testamento describía la vida de obediencia de un creyente, como un caminar con Dios. ¿Recuerdan a Enoc? Génesis capítulo 5, y Enoc caminó con Dios. Y luego en Génesis 6 nos habla de Noé. Dice, Noé, varón justo, Génesis 6:9, Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Y lo mismo encontramos en el Nuevo Testamento. Pablo les dijo a los Efesios 4:1, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y a los filipenses les dijo que se comportaran como era digno del Evangelio de Cristo. Y aquí Pablo nos dice que estaba orando junto con Timoteo para que los colosenses vivieran de una manera digna del Señor, acorde con esa vocación con la que habían sido llamados como hijos de Dios. Y hermanos, preguntémonos con toda sinceridad, ¿estamos viviendo como es digno del Señor? ¿Estamos viviendo como es digno del Señor? Y la segunda frase en el versículo 10 explica aún más su significado. Dice, agradándole en todo, o para que le agraden en todo. Y en las cartas de Pablo, el agradar a Dios se contrasta con el agradar a los hombres. Por ejemplo, en Gálatas 1:10, Pablo les dice a los Gálatas, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y a los tesalonicenses Pablo les dijo en su primer carta, capítulo 2, Pablo les dijo, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Hermanos, muchos dicen querer agradar a Dios, pero con sus vidas están agradando a los hombres, están agradando al mundo. El Señor Jesucristo dijo en Juan 15, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo los aborrece. Así que agradándole en todo, hermanos, se refiere a ese contraste que hay entre agradar a los hombres, entre agradar al mundo y agradar a Dios. El Señor quiere que vivamos vidas dignas de Él, hermanos, que le agrademos en todo, aun cuando esto implique el aborrecimiento del mundo, el aborrecimiento de los hombres. Aquí no hay medias tintas, hermanos. El Señor Jesucristo dijo, el que no es conmigo es contra mí. Y ahora, hermanos, miremos la relación que hay entre el versículo 6 y el versículo 10. Colosenses 1, versículo 6. Ahí está hablando del Evangelio y dice que el Evangelio estaba dando fruto y creciendo. Y ahora vamos al versículo 10, hermanos. Aquí dice, dar fruto en toda buena obra y crecer en el conocimiento de Dios. Así que está claro, hermanos, que el Evangelio
anclado en nuestros corazones por la continua meditación de Él, nos lleva a vivir una vida así, una vida digna del Señor, una vida agradable a Él. Y esto no implica, hermanos, esto no implica perfección. Que quede claro, hermanos, no implica perfección porque no somos perfectos. Pero el llamado que el Señor nos hace constantemente en su palabra, hermanos, es el sed santos como Él es santo. El ser santos en toda nuestra manera de vivir, el buscar agradarle en todo. Y eso es lo que debemos buscar, hermanos. Esa es nuestra responsabilidad, la santificación, el vivir agradándole en todo al Señor, aunque sabemos que esto no será perfecto. Será perfecto cuando tengamos cuerpos glorificados y estemos en la gloria con el Señor. Pero ese es el llamado que el Señor nos hace constantemente en la Escritura, hermanos. Sed santos. Sed santos en toda nuestra manera de vivir, buscar agradarle en todo. Y nuevamente, el Evangelio es la fuente de nuestra santificación. Es la raíz que produce en nosotros piedad y santidad. Y preguntémonos algo, hermanos, nuevamente con toda sinceridad delante de Dios, con sinceridad en nuestros corazones. ¿Estamos viviendo como es digno del Señor? ¿Estamos viviendo buscando agradarle en todo? Y te preguntarás, ¿cómo puedo vivir de esa manera? ¿Cómo puedo caminar como es digno del Señor y agradarle en todo? Hermanos, esta es la segunda pregunta más importante que alguien se puede hacer. La primera es la que hizo el carcelero de Filipos. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Esa es la pregunta más importante que un hombre se puede hacer, que una persona se puede hacer. Y la segunda más importante aplica obviamente para los creyentes, ¿cómo puedo vivir de esa manera? ¿Cómo puedo caminar como es digno del Señor y agradarle en todo? Y la respuesta la tenemos en este pasaje, hermanos. A esta petición de Pablo al Señor le siguen 4 frases. Y estas 4 frases implican lo que es un caminar digno. Versículo 10b al versículo 12a. Dice el versículo 10, segunda parte, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre. Estas frases, hermanos, se pueden ver como los 4 aspectos de una vida que agrada al Señor. Número 1, llevar fruto en toda buena obra. Eso es lo primero que implica un caminar digno, llevar fruto en toda buena obra. Hermanos, Pablo declara enfáticamente que la salvación no es por obras. Él es muy claro cuando habla a los Efesios en el capítulo 2, versículos 8 y 9. Les dice, la salvación no es por obras para que nadie se gloríe. Es muy claro, hermanos. Pero Pablo también insiste en que las buenas obras son el resultado esperado de nuestra salvación. Dice Pablo, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, creados en Cristo Jesús para buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. De hecho, hermanos, esto es tan determinante
que Pablo le dice a Timoteo en su carta que Cristo se entregó para nuestra redención, para que fuésemos un pueblo celoso de buenas obras. Pablo le está diciendo a Tito eso, hermanos. Cristo se entregó por nosotros para que seamos un pueblo celoso de buenas obras. Ahora, si lo primero que vemos aquí, hermanos, lo primero que implica un caminar digno es llevar fruto en toda buena obra, entonces es importante entender qué es una buena obra. Y quiero apoyarme nuevamente de la Confesión de Londres, 1689. En el capítulo 16 habla acerca de las buenas obras y dice en el párrafo 1, las buenas obras son solamente aquellas que Dios ha ordenado en su santa palabra y no las que sin la autoridad de ella han inventado los hombres por un fervor ciego o con el pretexto de que tienen buenas intenciones. Creo que es muy clara la confesión, hermanos. ¿Qué son las buenas obras? Las que están aquí. No las que han inventado los hombres, como dice, por un fervor ciego o con el pretexto de que tienen buenas intenciones. Y dice en el párrafo 2, estas buenas obras, hechas en obediencia a los mandamientos de Dios, son los frutos y evidencias de una fe verdadera y viva, y por ellas los creyentes manifiestan su gratitud, fortalecen su seguridad, edifican a sus hermanos, adornan la profesión del Evangelio, tapan la boca de los adversarios y glorifican a Dios. Ejemplos de buenas obras que encontramos en la Escritura, hermanos: predicar el Evangelio, como oraba nuestro hermano en la mañana. Que el Señor nos haga una iglesia que sale a predicar. Esa es una buena obra, hermanos, de acuerdo a la Escritura. Predicar el Evangelio, hacer misericordia, ayudar a los hermanos en necesidad, el amarnos los unos a los otros, el exhortarnos los unos a los otros, el animarnos a las buenas obras. Servir a los santos. Esas son las buenas obras que encontramos en la Escritura. Y hermanos, el descuido de las buenas obras es pecaminoso. El descuido de las buenas obras es desagradable al Señor. Y debemos esforzarnos por agradar al Señor haciendo buenas obras que glorifiquen su nombre. Y para recalcar, hermanos, para que no haya ninguna confusión al respecto, las buenas obras son el resultado de nuestra salvación. Si buscamos agradar al Señor, hermanos, no es para buscar o para encontrar nuestra salvación. Nadie puede ser salvo por medio de las obras. Son el resultado de nuestra salvación y debemos buscar hacer esas buenas obras para la gloria de Dios, para que esas buenas obras glorifiquen al Señor, como el Señor Jesucristo lo dijo. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y nuevamente, hermanos, preguntémonos con toda sinceridad, ¿estamos viviendo como es digno del Señor, llevando fruto en toda buena obra? ¿Estamos viviendo como es digno del Señor, buscando hacer buenas obras que glorifiquen su nombre, o las estamos descuidando? Número 2, segundo componente de un andar digno: crecer en el conocimiento de Dios.
Versículo 10, crecer en el conocimiento de Dios. Dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, eso es lo primero. Y lo segundo, y creciendo en el conocimiento de Dios. Y este conocimiento al que se refiere Pablo, hermanos, no es un conocimiento meramente académico. Es un conocimiento personal y práctico. Es un conocimiento que implica conocer por medio de la Escritura cómo Dios se ha revelado a su pueblo. Es un conocimiento, hermanos, que a través de la Escritura podemos ver cómo es nuestro Señor, cómo es su trato para con su iglesia, cómo son sus obras, cuáles son sus atributos. Y luego responder de manera adecuada, de manera práctica. Y hermanos, el crecimiento espiritual no puede ocurrir sin este conocimiento. Es decir, no va a haber crecimiento espiritual en nuestras vidas, hermanos, si descuidamos el estudio de la palabra. Pedro escribió a los creyentes diciéndoles, deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis. Hermanos, nosotros debemos tener el mismo anhelo por el alimento espiritual que un niño tiene, un niño recién nacido tiene por la leche materna. Así como un niño anhela con ansias, un niño recién nacido, la leche maternal, hermanos, así debemos desear ir diariamente a la Escritura. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis, dice el apóstol Pedro. Así que ese es el segundo componente de un andar digno, crecer en el conocimiento de Dios a través de su palabra. Y preguntémonos nuevamente, hermanos, con toda sinceridad, ¿estamos viviendo como es digno del Señor, creciendo en el conocimiento de Dios a través de su palabra? Hermanos, como les decía en la introducción de esta carta es sumamente práctica, sumamente práctica. El tercer componente de un andar digno es, versículo 11, ser fortalecido con todo poder. Versículo 11, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Vean, hermanos, recordemos que esto es la oración de Pablo y Timoteo por los colosenses. Y ellos están orando aquí que los colosenses sean fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de la gloria de Dios, pero con un propósito. Dice, para toda paciencia y longanimidad. Y aquí se refiere, hermanos, estas dos frases, paciencia y longanimidad. Esta palabra también se pudo traducir como constancia, paciencia y constancia. Hermanos, el fortalecimiento de Dios a nuestras almas nos capacita para poder tener paciencia y constancia en medio de las pruebas. Ese es el propósito con el que Pablo y Timoteo oraban por los colosenses, que fueran fortalecidos para que pudieran ser pacientes y pudieran soportar las pruebas, que en el caso de los colosenses se refiere a enfrentarse a esa falsa enseñanza que estaba en la iglesia. Pero también, hermanos, esta frase del versículo 11
tiene un alcance general, o sea, para cualquier tipo de prueba, el ser fortalecidos en Dios, para ser pacientes y constantes. Miren, acompáñenme por favor, hermanos, a Santiago, libro de Santiago, capítulo 5. Versículos 10 y 11. Santiago 5, versículos 10 y 11. Dice el apóstol Santiago, versículo 10, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Así que ejemplo tenemos de esos hombres, hermanos, que fueron pacientes y constantes, que esperaron en el Señor y el Señor no les defraudó, mostrándoles que Él es muy bueno y compasivo. A eso se refiere el apóstol Pablo aquí, hermanos. Ser fortalecidos para toda paciencia y constancia en medio de las pruebas. Nuevamente, hermanos, preguntémonos, ¿estamos fortalecidos en Cristo? ¿Estamos fortalecidos en el Evangelio como para poder estar firmes en cualquier tipo de prueba o de aflicción? Repito, hermanos, ¿estamos fortalecidos en Cristo, en el Evangelio, como para poder estar firmes en cualquier tipo de prueba o de aflicción? Lo veíamos en la meditación hace rato, hermanos. ¿Qué fue lo que fortaleció a David cuando decía que su corazón estaba desmayando? En medio de esa prueba tan terrible, su propio hijo queriéndolo matar, lejos de la iglesia, lejos del lugar de adoración, lejos de sus hermanos, lejos del lugar donde el Señor se manifestaba con su pueblo de una manera especial. Hermanos, lo que sostuvo a David y lo que sostuvo a Job y lo que sostuvo a aquellos profetas que hablaron en nombre del Señor fue el fortalecerse en las promesas del Señor, el fortalecerse en el Evangelio. ¿No decíamos, hermanos, David, lo que le trajo esperanza y paz fue pensar en aquel que vendría de su linaje, el pensar en el Señor Jesucristo, en aquel que establecería su trono eternamente? Eso, hermanos, eso es lo que nos va a fortalecer para poder ser pacientes y constantes en toda prueba. El estar llenos del Evangelio, llenos de la palabra, llenos de sus promesas. Y el cuarto componente del camino digno es, versículo 12a, dar gracias a Dios con gozo. Dar gracias a Dios con gozo. Versículo 12. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Hermanos, la acción de gracias es un tema importante para Pablo en esta y en otras de sus cartas. Pero vean, hermanos, la insistencia de Pablo. Ya vimos la acción de gracias que él daba con Timoteo por los colosenses. Pero miren ahora, Colosenses capítulo 2, versículos 6 y 7. Aquí Pablo les insta a los colosenses a abundar en acciones de gracias. Versículo 6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones
de gracias. Luego, capítulo 3, versículos del 15 al 17. Aquí Pablo destaca la importancia de la acción de gracias en la conducta y en el culto de la comunidad cristiana. Versículos del 15 al 17. Y la paz de Dios gobierne vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Versículo 16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y aún capítulo 4, versículo 2, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Era algo muy importante, hermanos, que Pablo les enfatizó a los colosenses, el ser agradecidos. Y nuevamente, hermanos, ¿qué nos va a llevar a ser agradecidos? El meditar constantemente en las misericordias del Señor, el meditar constantemente en el Evangelio, en sus promesas, en su gracia. Preguntémonos, hermanos, ¿estamos constantemente dando gracias a Dios por la obra que ha hecho en nosotros por medio de Cristo? Qué importante era para Pablo el presentar constantemente acciones de gracias. ¿Y cómo no abundar en acciones de gracias, hermanos? Colosenses 1:12. ¿Cómo no abundar en acciones de gracias? Versículo 12. Si Él nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Si Él nos ha librado de la potestad de las tinieblas, versículo 13, y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Estos versículos, hermanos, son la razón del por qué debemos abundar en acciones de gracias al Padre con gozo. Nos ha hecho participar de la herencia de los santos en luz. Nos ha librado, hermanos, de la potestad de las tinieblas. Nos ha traído al reino de su amado Hijo. En Él tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados. Y estos versículos están haciendo referencia al Éxodo en el Antiguo Testamento. Están haciendo referencia al rescate del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto para llevarlos a la tierra prometida. Hermanos, la salvación que Dios ha llevado a cabo por medio de Cristo, ese es el verdadero éxodo, la salvación de la potestad de las tinieblas. Y los que ahora estamos en Cristo somos el verdadero pueblo de Dios, y su reino es la verdadera tierra prometida, el verdadero Canaán. Y aquí, hermanos, cuando en el versículo 13 habla de las tinieblas y en el versículo 12 habla acerca de la luz, hermanos, la luz y la oscuridad en este pasaje y en toda la Escritura tiene connotaciones escatológicas. Escatológicamente, la noche y el día, hermanos, simbolizan dos edades en las que se puede dividir toda la historia de la humanidad, la actual y la venidera. La edad actual es la edad de las tinieblas, es la edad de la oscuridad. El mundo está dominado por el pecado, el mundo está cegado por Satanás. Pero la edad venidera, hermanos,
es la de la luz. La nueva creación iniciada por Dios al enviar a su Hijo Jesucristo como la luz del mundo. La luz, hermanos, es la que caracteriza a esta era que Jesús inauguró en su encarnación, en su muerte y en su resurrección. Y dice aquí, hermanos, que Dios nos ha hecho aptos para participar de esta herencia de la era venidera de los santos en luz. Por eso dice Pablo a los Filipenses en el capítulo 3, acompáñenme ahí, hermanos, Filipenses 3, 20 y 21. Filipenses 3, 20 y 21. Es por lo que Cristo hizo, hermanos, al rescatarnos de las tinieblas y traernos a su reino. Es por eso que aquí dice Pablo, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Así que esta operación de rescate, hermanos, también implica un cambio de reinos. Nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Es decir, no solamente fuimos liberados del dominio de Satanás y del pecado. El Señor no hizo eso con el pueblo de Israel. No solo los sacó de Egipto, de la esclavitud de Egipto y los dejó ahí. Los llevó, hermanos, por el desierto, los instruyó y finalmente los hijos de la primera generación, junto con Josué y Caleb, entraron y recibieron la promesa. Hermanos, asimismo el Señor ha hecho con nosotros. Nos ha sacado del reino de las tinieblas con la finalidad de llevarnos al reino de su amado Hijo, para que vivamos ahí eternamente con Él, como lo leímos, con cuerpos glorificados, semejantes al cuerpo de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y finalmente, en el versículo 14, Pablo aquí especifica los medios de esa operación de rescate divino. Y nos dice que se lleva a cabo mediante la obra de su Hijo. Versículo 14, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Redimir significa liberar a alguien de la esclavitud mediante el pago de un rescate. Comprar a alguien por medio del pago de un rescate. Y el precio del rescate de nuestra redención, hermanos, fue por supuesto la sangre de nuestro Señor Jesucristo. La redención de Israel, del pueblo de Israel, hermanos, implicaba liberarlos de la esclavitud de los egipcios una vez que el pueblo se hubo identificado con el Cordero Pascual, con la sangre del Cordero Pascual, ¿recuerdan? Y así, hermanos, Dios nos ha librado de la esclavitud de las tinieblas y nos ha traído al reino de su Hijo, habiéndonos unido, habiéndonos identificado por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Efesios 2, acompáñenme ahí, hermanos, Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 7. Colosenses y Efesios, hermanos, tienen mucha similitud. Tienen mucha similitud estas cartas. Son contextos similares en cuanto a la iglesia. Y este pasaje de Efesios 2, del 1 al 7,
vamos a ver, hermanos, que es muy similar a lo que vimos ahorita en Colosenses. Efesios 2, versículo 1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Así estábamos, hermanos, en ese reino de las tinieblas, muertos en delitos y pecados, éramos hijos de desobediencia, éramos por naturaleza hijos de ira, haciendo la voluntad, los deseos de nuestra carne, la voluntad de la carne y de los pensamientos. Pero Dios, que es rico en misericordia, hermanos, por su gran amor con que nos amó, nos sacó de ahí y nos trajo al reino de su amado Hijo. Nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Amigo que estás sin Cristo, este pasaje que acabamos de leer, este pasaje, amigo, muestra tu condición delante de Dios. ¿Estás muerto en tus delitos y pecados? ¿Eres hijo de desobediencia porque has pecado contra Dios? ¿Porque has violado sus mandamientos? ¿Has transgredido su ley? Y Cristo dijo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y en primera de Juan capítulo 3 dice que el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Así que, amigo, estás muerto en tus delitos y pecados, eres hijo de desobediencia, y dice también este pasaje, eres por naturaleza hijo de ira. Pero la buena noticia, amigo, es que aún así como estás muerto en tus delitos y pecados, puedes tener vida juntamente con Cristo. Y ese es el deseo del Señor, que nadie se pierda, que ninguno se pierda, que procedan al arrepentimiento. Y esto es tan real, amigo, que Cristo mismo se dio para que hoy tus pecados puedan ser perdonados en Él. Esto es tan cierto que Dios mismo puso los medios para la salvación de los hombres y dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hace rato te decía que la pregunta más importante que alguien se puede hacer es, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y la respuesta es, amigo, arrepiéntete de tus pecados y pon tu confianza en el Señor Jesucristo. Confía en lo que Cristo ha hecho en esa cruz, derramando su sangre, como lo veíamos en la meditación. Aquel que no tenía pecado, aquel que, como dice el profeta Isaías, ni aún hubo engaño en su boca, estaba ahí, amigo, en la cruz, tomando el lugar del pecador,
recibiendo el castigo que nosotros merecíamos, derramando su preciosa sangre. Ahí estaba el Cordero sin mancha, sin contaminación. Cristo, el impecable. Ahí estaba derramando su sangre y recibiendo la ira de Dios en lugar de nosotros, haciendo expiación para que nuestros pecados puedan ser perdonados en Él. Así que, amigo, esa es tu condición y te lo decimos en amor y con toda urgencia. Arrepiéntete, amigo, busca a Dios mientras puede ser hallado. No sabes si el día de mañana vivirás, no sabes si hoy es el último día de tu vida. Si hay algo en lo que tienes que meditar y dedicar mucho tiempo a meditar y a considerar, es en estas cosas, amigo, en tu condición. Tu alma está de por medio. ¿Qué pasa si hoy mueres? ¿Qué pasa si hoy mueres en tus delitos y pecados? Irás a la condenación eterna, excluido de la presencia de Dios, de la gloria de su poder. Tendrás que pagar por ti mismo tus pecados y ese castigo es eterno en ese lugar preparado para el diablo y para sus ángeles. Así que medita en esto, amigo. Arrepiéntete de tus pecados, pon tu confianza en Cristo. Él es un poderoso y misericordioso Salvador. Y hermanos, como hemos visto, el ser llenos del Evangelio, el tener presente cada día de dónde nos ha sacado el Señor, a dónde nos ha llevado en Cristo, eso es lo que nos va a llevar a vivir como es digno del Señor. El estar meditando diariamente estas cosas, hermanos. Esto es lo que nos va a llevar a dar fruto que glorifique su nombre. Pablo le dijo a los colosenses en el capítulo 3, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Y es con esa finalidad, hermanos, de que podamos vivir como es digno de Él. Así, hermanos, que el Evangelio more en abundancia en nuestras vidas, en nuestros devocionales y siga abundando también en esta iglesia para la gloria de Dios. Oremos, hermanos. Padre, gracias, Señor. Gracias porque en este tiempo de adoración, Señor, en este culto, nos has mostrado a través de la alabanza, Señor, a través de los himnos, a través de la meditación, a través de la predicación, nos has mostrado, Señor, la maravilla de tu amor. Nos has mostrado, Señor, lo que has hecho en Cristo para poder salvarnos, para poder perdonar nuestros pecados, para que hoy podamos decir, Cristo murió por mí. Padre, Señor, que tu evangelio, que la obra de Cristo, Señor, que su persona, Padre, que tu gloria, que la gloria del Dios Trino, Señor, pueda abundar en nuestras vidas, Señor. Padre, ayúdanos a ser diligentes en estas cosas que nos mandas. Padre, que podamos vivir, que podamos buscar las buenas obras, crecer en el conocimiento tuyo, Señor, que podamos constantemente abundar en acciones de gracias. Padre, que podamos ser fortalecidos con poder para toda paciencia y longanimidad. Padre, ayúdanos a ser hacedores de tu palabra, Señor. Hemos visto en esta tarde, Señor, cómo es vivir como es digno de ti, Señor.
Ahora ayúdanos, Padre, a que eso no quede solamente en nuestras mentes, Señor. Que seamos diligentes, Señor. Que busquemos la santidad en estas cosas. Que busquemos agradarte en todo, Señor. Y que ese fruto, Señor, que podamos dar como consecuencia de meditar en tu palabra, en el Evangelio, Padre, que ese fruto, Señor, glorifique tu nombre. Padre, gracias por tu palabra este día, Señor. Te rogamos, Padre, por aquellos que están muertos en sus pecados, que los traigas a la vida, Señor. Padre, que tengas misericordia de sus almas, y así como lo has hecho con nosotros, Señor, que los traigas a tu Hijo Jesucristo, Señor. Padre, permítenos terminar adorándote con un último canto, Señor, pero que podamos seguirte adorando, Señor, a lo largo de este día, que podamos adorarte en nuestras pláticas, en el ágape, Padre, adorarte por medio del evangelismo y adorarte, Señor, al seguir meditando en esto que hoy nos has mostrado. Gracias te damos, Padre, en Cristo Jesús. Amén.